Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos otra vez juntos, junto con quienes nos acompañan técnicamente. Ustedes ya saben, Claudio Acevedo, y al lado mío Pablo Marmorato, que además hace la producción y tiene que decir un mensajito. Buenas tardes a todos los oyentes. Hola Graciela. Como todos los domingos nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. ¿Por qué se armó tanto lío cuando el gobierno nacional, yo creo que ni se dio cuenta quien lo decidió, cambió la festividad del viernes 24 de marzo y hubo tanta repulsa? ¿Por qué nos importa el 24 de marzo? Los otros días me llamaron para que en un minuto dijera, el estímulo era 24 de marzo, y yo tenía que hablar, y no es fácil resumirlo, pero dije, fue el momento de clímax máximo de una violencia que venía practicándose desde hacía rato y que terminó desembocando en la dictadura más feroz que tuvimos en la Argentina, donde la forma privilegiada y más aterrorizante de represión fue la desaparición forzada de personas. Sé que esto no para nada dice todo lo que ocurrió, y por eso hoy convoqué a gente que tiene mucho que hablar de esto. Dos de ellos son historiadores, uno periodista, el otro pasó por esa situación siendo muy chiquito. 15 años tenía, 15 años. Hilda Sábato es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y Londres, respectivamente. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, publicó innumerables libros sobre la materia y fue profesora de Marcelo Larraqui, también historiador, que además es periodista y escritor, y se recibió, claro, en la Universidad de Buenos Aires. Publicó varios libros con el eje en la violencia política argentina en la década del 70. Yo no me perdí ninguno, creo, Marcelo. Y Marcelo Bagni, otro Marcelo, fue militante de la Unión de Estudiantes Secundarios y después de la Juventud Guevarista. Y él nos va a contar por qué el cambio. En ese caso, la Unión de Estudiantes era un brazo estudiantil de la organización Montoneros y la Juventud Guevarista del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Fue detenido y secuestrado en 1977 cuando tenía 15 años. Hoy es abogado. No. Creí que habías estudiado abogacía. Estudié abogacía. Sí, bueno, sí, muy bien. Bueno, acá estamos dispuestos a hablar de qué significó para cada uno de nosotros ese 24 de marzo y, por supuesto, a qué venía antes. Vamos a estar toda la hora hablando de esto con ustedes. Hilda, ¿querés comenzar? Bueno, si no me queda otro remedio. Vamos a tener que decir siempre lista. Siempre lista. Es duro hablar del 24 de marzo. Sí. Me parece que vos lo resumiste muy bien en ese minuto que te tocó hablar. Y quisiera decir que, para empezar con una nota de tipo testimonial, que no es mi estilo, pero en este caso llama, debo decir que el 24 de marzo estaba... a ninguno nos agarró por sorpresa. Absolutamente. Esto creo que es importante decirlo porque muchas veces aparece como el desembarco de Marte de un demonio que vino a conquistarnos. De ninguna manera, yo creo que, y digo, lo recuerdo así, además de haberlo luego reflexionado así, no fue estábamos todos esperando, esto no quiere decir que lo deseáramos con deseo, pero sabíamos que venía el golpe. Y que el golpe, y había discusiones entre los sectores que podían ser, digamos, hoy llamaríamos progresistas, acerca de las ventajas y desventajas del golpe. Esto puede parecer hoy una barbaridad, porque sabemos lo que fue el golpe ese golpe particular del 76, pero además estamos bien conscientes de lo que significa el poder militar.
pero en ese momento la discusión provenía sobre todo por el hecho de que la represión había empezado dura ya bastante antes del golpe y que por lo tanto no es que nosotros estábamos en una situación de democracia plena, con vigencia de los derechos que podían ser coartados por un gobierno militar, sino que la discusión venía, y esto es horrible dicho hoy, pero lo recuerdo perfectamente, venía sobre todo a subrayar si el golpe iba a traer una mayor, ¿cómo se diría?, previsibilidad de la represión. Algunos decían eso, otros, me cuento entre ellos, pensábamos que siempre es peor un gobierno militar que un gobierno civil, por más represor que ese gobierno fuera. Pero me parece que eso plantea un problema de ruptura, pero a la vez de continuidad. Ese momento no pensado solo como una ruptura, sino como una continuidad. De hecho, cuando se esperaba la llegada de Perón y estaba la consigna luche y vuelve, también se esperaba eso, por otro camino, por el camino de la democracia obtenida en las urnas. Yo me acuerdo que yo, personalmente, no siendo peronista, voté por Perón, claro, esperando que su gobierno disciplinara, no, bueno, calmara las tensiones brutales que había. Era la esperanza de todos, es decir, que se bajaran las armas, por lo menos de montoneros, y también de la represión que se correspondía. El ERP decía, Perón no es revolucionario, por lo tanto nosotros ya veremos, y dejaban ahí. Muchísima gente votó para que todo eso se calmara y volviera Perón. En realidad, las organizaciones que pidieron el voto no les importaba el voto. Si algo caracterizó, me parece, en esa época, es que el término derechos humanos y el término democracia estaba desvalorizado. Marcelo, ¿vos qué decís? Sí, Marcelo bueno, Larraqui. Justamente, pero estaba desvalorizado por los propios militares, ¿no? Porque yo creo que todo esto viene agitado, como decía Hilda, en el caso del 76, también viene agitado esta desvalorización desde el 55 en adelante. Así es. Quien no se crió, no fue educado en un sistema democrático de respeto de derechos humanos, y ya las armas tienen un auge y una atracción en buena parte de la juventud, no digo en todo obviamente, pero hay un atractivo por las armas porque es como el único camino, presentado como el único camino que queda para terminar con la dictadura de Lanusse y más que nada con lo que se llama el partido militar adentro del Estado. Entonces, el regreso de Perón también agitaba esto. Claro. Yo el otro día estaba leyendo una carta que le envía Perón a Carlos Maguid, que había participado del secuestro y crimen de Aramburu. Y Maguid estaba preso y una carta especial de Perón, con aquellas famosas cartas que vienen a montoneros, va una especial a Maguid diciendo lo que es un héroe. Y hay una Perón era muy especial hablando, decía que no va a quedar árbol libre en Buenos Aires para colgar gente. Es el famoso 5x1 revivido después del crimen de Aramburu. Entonces, eso también, esa agitación, también la activa Perón como una fórmula de manipulación en tener un dispositivo, ¿no? Un dispositivo alternativo a esos famosos abrazos con Balbín, que es la guerrilla. Entonces yo digo, es cierto que Montoneros no baja las armas, porque de hecho el 5 de abril del 73, a 20 días de la victoria de Cámpora, mata al jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo en Córdoba, sí, el coronel Iribarren, tío, y lees el comunicado y dice, bueno, las armas, las elecciones son una instancia, las armas es el verdadero poder. Y el ERP también debate mucho qué hacer, si seguir con las armas o no. De hecho, hay una fracción que se separa, y hoy en día lo asumen como un error. Desde los sobrevivientes del ERP asumen como un error no haber abandonado las armas. Por eso me parece que era una vorágine latente que tampoco Perón ayuda a calmar. Porque cuando Perón vuelve el 20 de junio del 73 y claramente da el viraje discursivo diciendo que, bueno, ya habla del escarmiento. Sí, sí, ¿no? Bueno, entonces, con la misma naturalidad de los árboles habla. Claro, entonces ahí
es mucho, como dirían en la facultad, es mucho más complejo de analizar, ¿no? Digo, pero yo entiendo que el 24 de marzo, tenía 10 años, me acuerdo que mi recuerdo... Eso te iba a preguntar, ¿qué edad tenías? Claro, yo mi recuerdo es que estaba en la esquina yendo y de casa salieron a la puerta y me hicieron volver porque había golpe de Estado. Que como que mi papá no se había enterado en ese momento, y cuando yo me iba, me acuerdo con el guardapolvo blanco, creo cuarto o quinto grado, vuelvo. Y después, lo que me parece a mí con el tema de la conmemoración, no sé si dispara el debate o no, si debe ser feriado o no. Para mí el 24 de marzo es muy necesario que sea feriado, más que nada para transmitirle a los jóvenes que tengan idea y conciencia de qué fue el 24 de marzo. Si bien es cierto que había una represión ilegal actuando dentro de un Estado democrático, después el terror es totalizador, donde las propias Fuerzas Armadas convierten sus cuarteles en centros clandestinos. Y cualquier comisaría podría Y cualquier ser. comisaría. Y eso me parece que yo cuando digo, eso es una memoria, pero no digo una memoria armada, inventada, sino una memoria íntegra en que eso tiene que permanecer, ¿no? Hace poco, un chico de 19 años que encara a estudiar ciencias políticas, estuvo en mi casa porque había leído uno de los libros, y me dice, Graciela, pensá que yo tuve que leer el libro Born de María O'Donnell, porque para enterarme de que Montoneros existía antes del 76. Yo y mis amigos creíamos que Montoneros se había creado para luchar contra la dictadura, porque este era el discurso de los últimos 12 años. Ahora no se hablaba, como vos decís, de la complejidad. ¿De qué dictadura estábamos hablando? Marcelo, ¿dónde te agarra vos el 24 de marzo del 76? Marcelo Bañi, para hacer diferencia. Y yo en ese momento militaba en la Juventud Evarista. Ya había sido expulsado en el 75 del Nacional Buenos Aires por hablar en una asamblea. Y yo en realidad empecé a militar a los 13 años, en el 74. Yo ingresé en el colegio en el 74 y en marzo y para mayo más o menos. Bueno, el 73 fue las famosas tomas de los colegios. En el 73 yo estaba en séptimo grado y eso es casi una anécdota porque nosotros en el comedor de la escuela en séptimo grado, todos los varones, que todos los varones éramos peronistas, queríamos tomar el colegio. Y decíamos, pero si todos los secundarios están tomados, tomemos también el colegio nosotros, y no encontramos un porqué. Decíamos, ¿por qué? Y bueno, quejémonos por la comida, quejémonos por algo. Teníamos todo un plan de contingencia, esto es una anécdota muy graciosa, sí. Pero nunca pudimos resolver cómo hacer, porque el colegio estaba pegado a la comisaría 25, cómo hacer para que la policía no entre por el techo. Claro. Eso era lo que discutíamos chicos de 12 en el 73, como para dar una idea de lo que era el microclima en el que yo ingreso al Nacional en el 74, que no se veían las paredes, eran todos carteles, asambleas diarias. Y bueno, si no eras de alguna agrupación, eras como medio que quedabas afuera, digamos. Un nerd. Y la mayoría de los líderes, la gente más linda, la chica más linda, todos estaban en algún lado. Podía ser trotskista, marxista-leninista, estar con la revolución prolongada, qué sé yo, permanente, ser del PCR, de la UE, del PC o de la JG, pero de algo. Pero tenías que pertenecer. Tenés que ser de algo, claro. Porque el que no era, el apolítico era como un leproso. Claro. Digamos, claro. Lo peor que había. Como si no le gustara el fútbol. Que sí lo sabía, ¿no? También había chicos que tenían resistencia a todo eso y decían, yo no quiero saber nada, a la escuela vengo a estudiar. Pero la mayoría, o por ahí no sé si éramos la mayoría, pero sí éramos más activos. Claro, los más activos nos burlábamos de ellos. Como que... Y bueno, así yo, como te decía, pertenecía a organizaciones de militancia secundaria, que básicamente las que tuvieron ligadas con la guerrilla fueron la UES y la Juventud Evarista. ¿Y cuando vos te tuvieron, todavía estabas militando o ya eso era una fantasía? Sí, yo seguí militando después del golpe hasta
hasta enero del 77 que me detuvieron. Inclusive seguí militando adentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel me hicieron un juicio revolucionario. Y ¿Quién te hizo un juicio revolucionario? otros detenidos. Esto también es increíble, ¿no? Lo que significaban las cárceles de presos políticos, cómo Claro. se dividían en grupos, perdón. Sí, otros detenidos que no sé cómo contactaron que yo había sido de Juventud Ibarista, entonces se presentaron, me dijeron, mira, nosotros somos del PRT, qué sé yo, y te tenés que reintegrar. Y bueno, me hicieron un juicio, en realidad el único que atestiguó en ese juicio fui yo mismo, pero después de un tiempito, porque es como que cotejaban los datos afuera, no sé si es verdad que los cotejaban o me dijeron que los cotejaban. Pero bueno, ahí me absolvieron, en realidad me ascendieron a combatiente, porque yo era un chico que había estado en las organizaciones de base, entonces ahora como había sido víctima de un secuestro y había tenido contacto con el enemigo. Eras en principio sospechoso, después Claro, fuiste primero era liberado de la sospechoso, sospecha. claro. Primero básicamente Por era si acaso, sospechoso, y digamos. yo tenía que demostrar de que atrás mío no había ido nadie preso. Si hubiese ido algo de preso, no sé qué me habría pasado, no sé, tampoco, nada, porque es lo mismo, ¿no? ¿Y eso era en Devoto? O? En La Plata. Ah, en La Plata, En unidad la 9 9. de La Plata, sí. Y después, una vez que estaba dentro... Perdón, pero volviendo al tema de que Anterior, cualquier sí. lugar podía ser un lugar de secuestro, vos primero estuviste en la alcaldía, Yo estuve en el garaje Azopardo. en el garaje, que era un de la policía. Era de la Del policía, circuito Camps. pero era un No, operativo perdón. del Eso era de 601. acá de sí, Capital. de acá, Acá. Capital. Ah, Sí, Azopardo. eso era de Capital. Pero era un operativo del 601 de inteligencia. Claro, seguro. Es decir, eso también fue... Específicamente el 601 se ocupaba del ERP. Específicamente. Ajá. Bueno, el Monte Chingolo justamente es el 601 infiltrado en el ERP, en Sí, la sí, toma del el cuartel, en oso el Reina, 75. claro. Yo sobre lo que el significado del 24 de marzo querría... Yo sé que lo más importante de lo que yo digo es lo testimonial, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también opino algunas cosas que por ahí... Yo no soy ni Perón ni Cristo, así que capaz que las que opino están equivocadas. Bueno, tampoco. Ni Perón ni Cristo Ni estaban sabemos siempre, que tenía razón. Por Te eso. aseguro. Nadie nos dijo que Por eso, tuviera pero toda digamos, la razón. pero yo creo que el problema, una cosa muy grave que perdimos el 24 de marzo es la posibilidad de enfrentar, porque la guerrilla existió antes del 24 de marzo y realmente la República Argentina tuvo una agresión concreta que el gobierno constitucional lo enfrentó en parte bien, en parte mal, en parte muy mal. Pero el 24 de marzo perdimos la posibilidad de enfrentar legalmente a la agresión que estaba teniendo la República. Entonces, de alguna manera, se legitimó todo este accionar. Porque el ERP, en realidad, no le importaba un corno la democracia. En realidad, el ERP quería la revolución proletaria mundial que se llevaba adelante a través de la guerra popular prolongada, que se llevaba adelante a través de las armas. Entonces había que hacer un foco en Tucumán, desde ahí extender la guerra civil a todo el país, conseguir apoyo internacional y bueno, derrotar al ejército imperialista, a la burguesía y establecer la dictadura del proletariado. Todas estas cosas que se les ocurría hacer al ERP, no se le ocurrió a Santucho. Estaba inmerso en un mundo que estaba en guerra. El Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, se enfrentaba con la OTAN, se enfrentaba con los Estados Unidos, y en África, en Asia y en todos lados se armaban guerrillas, se armaban guerras, y realmente se estaba disputando el poder del mundo. Y la Unión Soviética perdió y por eso hoy es un país capitalista. Si hubiese ganado, Estados Unidos sería un país socialista. Es decir, hubo una guerra mundial y acá se libró una batallita más de todo ese lío, con las características particulares de cada lugar, porque además acá, además de que hubo una guerra mundial, estaba el peronismo, los militares que eran antiperonistas, los golpes contra Ilía, contra Frondizi, bueno, montones de cosas que argentinizaban este tema, pero en realidad estábamos metidos en una cosa que nos excedía como nación. Yo les iba a preguntar a los tres, pero bueno, aquellos que se han preocupado por investigar la historia. En la mayor parte de los países de Latinoamérica estaba pasando más o menos lo mismo, las guerrillas eran más chicas, salvo tal vez en Colombia, y en general
con una fuerte influencia de Cuba. En la Argentina hubo una cuestión, a mi criterio, diferente a partir del Concilio Vaticano II, donde ingresa más fuertemente que en otros lugares la teología de la liberación y, por ese camino, la legitimidad de la lucha armada para combatir la violencia que venía de arriba, que era más o menos el discurso, que hace que Montoneros termine siendo superior en número a ERP, acá en Argentina. Entonces se juntan dos cuestiones, me parece a mí. También hablaban de nacionalismo socialista, Montoneros, pero es decir, la influencia de la Revolución Cubana también existía en Montoneros. Pero hay como un agregado, un plus en la Argentina, y no me estoy jactando de que los argentinos siempre tenemos algo diferente, más bien a veces, desgraciadamente, ¿no? Bueno, están ustedes para hablar. Hilda. Bueno, sí, en realidad la teología de la liberación incidió en toda América Latina, y Brasil obviamente fue un punto muy fuerte donde los efectos del cristianismo revolucionario se hicieron sentir, no solamente a través de, específicamente a través de organizaciones guerrilleras, sino de movimientos que de todas maneras tenían como horizonte la revolución socialista, más allá, porque digamos, la revolución, hay que entender que la revolución, cuando decimos que el objetivo de muchos sectores era la revolución socialista, también allí había discusión acerca de los medios para alcanzar la revolución socialista, y no todos estaban de acuerdo con la idea de la guerrilla. En ese sentido hubo, y en Argentina también, hubo agrupaciones que sostenían que la revolución socialista se alcanzaba a través de otros mecanismos que no era el del grupo selecto militarizado. En la Argentina primó esa concepción, no solo dentro de la que sería la izquierda de origen trotskista, que desemboca en el ERP, sino en lo que vos bien planteabas, Montoneros, que yo creo que es desde ese punto de vista el punto más el punto donde se notan las mayores diferencias con otros países latinoamericanos. Y yo creo que no tiene solo que ver, aunque sí, posiblemente lo tenga, dado la ideología que se va cuajando en Montoneros con el tema del cristianismo revolucionario, sino con el peronismo. O sea, ¿cuál es el plus de la Argentina o el minus? No sé, según quién. No, digo, ¿qué es lo diferente que ha caracterizado a la Argentina durante décadas? No porque no haya habido dirigentes semejantes con ideologías semejantes en los años 40 y 50, que no digamos, Tulio Vargas, por eso el peronismo tampoco es tan original, pero la manera en que el peronismo enraiza en la Argentina, y luego lo que pasa después, esto es lo que pasa en el 55, lo que pasa después con la dificultad para crear alternativas o incorporar desarrollar una democracia donde el peronismo esté integrado, genera, me parece, ese plus o esa diferencia, y en Montoneros se engancha con eso, y ahí, como decía Marcelo Larraqui antes, el tema de la figura de Perón. Y yo creo en los hombres en la historia, creo que algunos personajes de la historia tienen incidencia diferencial, y Perón sin duda es uno de ellos, y Perón tuvo un papel importante en el aliento a Montoneros y en darle a Montoneros además una proyección más allá de los círculos que estaban convencidos en que había que tener una actividad armada. Y esa proyección es lo que le da la legitimidad a Montoneros durante todo el periodo previo al 74, ¿no? Es decir, cuando Montoneros no es solamente una guerrilla foquista, sino que es entronca con un movimiento de masas. De hecho, no es foquista. Sí, bueno, no es foquista, pero sí es militarizada, y sí en algún punto genera una estructura separada del resto, es vanguardista, o sea, cree en las vanguardias, cree en la idea de una dirección que se separa del resto, o sea, es compleja, diría Marcelo, como diría yo, pero al mismo tiempo, digo, ahí creo que lo curioso, la forma de entronque
de una ideología revolucionaria que es completamente ajena a la ideología peronista de Perón, digamos, con el peronismo genera esta originalidad, ¿no? Vamos a parar un minutito Sí. acá y después Marcelo Larraqui tiene algo que agregar.